Es un privilegio para nosotros contar con la presencia de María Schneider. Ella es fiscal para el Estado en el condado de Broward, a cargo de la división juvenil, precisamente. Muy amable por acompañarnos. Mucho gusto. Muchas gracias. El capitán Diego Mella es retirado de la policía de Miami-Dade. Aquí tenemos dos de los ángulos fundamentales de lo que vamos a discutir. Señor, bienvenido, buenas noches. Gracias, Pedro. Michael Hernández, hoy, en las declaraciones, parte de las cosas que dijo en este proceso de buscar qué se hace con su sentencia. You even think they should bring the Holocaust back, because in Europe, because of the Holocaust, they don't have life sentences, right? That was a stupid thing to say. But it's what you said. But I don't believe it. You know what was stupid? What was stupid was you didn't think that I was smart enough to listen to your calls. I didn't think That's what was stupid, right? Fiscal, es un tema tremendamente difícil cuando se habla de una vida que se terminó a los 14 años y una vida que se arruinó a los 14 años. Y entonces le pido que nos ayude, para quienes no están al tanto, ¿por qué se está haciendo esto? Han habido una serie de decisiones por la Corte Suprema, comenzando con el 2010, donde dijeron de que la pena de muerte no se puede imponer a ninguna persona que tenía menos de 18 años cuando cometió su crimen. Después, en el 2010, en Graham versus Florida, un caso que se ubicó aquí en la Florida, decidieron de que nadie pudiera recibir una pena de cadena perpetua si no había asesinado a nadie. Y ahora, en las decisiones más cercanas, han decidido de que ninguna persona puede recibir cadena perpetua si sí asesinó a alguien automáticamente. O sea, no están diciendo de que no se puede imponer una sentencia de cadena perpetua, sino que dicen de que antes de hacerlo, la Corte tiene que evaluar unas características del ofensor y de la ofensa antes de imponer esa sentencia. Por supuesto, si alguien mata a puñaladas, con decenas de puñaladas a otra persona, y el asesino tiene 27 años o tiene 29, básicamente es lo mismo. No es la misma evaluación. Si le van a dar una sentencia de muerte, entonces tienen que hacer ese tipo de evaluación de las características del ofensor y de la ofensa. Pero si es cadena perpetua, no. Claro, pero me refiero a si tiene entre 27 y 29 años, por ejemplo, sí, el asesino, ninguna. no hay diferencia. No hay diferencia ninguna. Pero cuando se habla de alguien que tiene 14 años, uno lo ve de una forma. Si tuviera 16, tal vez lo ve de otra, porque a esa altura de la vida la diferencia es muy grande, ¿correcto? Es una diferencia bien grande. Y me refiero a cómo lo ven ustedes. Absolutamente. Para nosotros los fiscales, estábamos comentando anteriormente, cuando un muchacho tiene 17, 18 años, es mucho más fácil decir, lo que tú hiciste es completamente imperdonable. Pero cuando estamos hablando de un muchacho de 14 o de 15 años, es mucho más difícil hacer ese tipo de evaluación. Hay momentos donde hay que hacerla, porque si nos arriesgamos para que él tenga vida, estamos arriesgando posiblemente la vida de otra persona, y eso no sería justo tampoco. Claro, y es muy delicado. Más de lo que dijo hoy Michael Hernández. You talk about violence? Yes, sir. Why? I was very nervous, leading up to talking to her. I never talked to, a female over the phone. So I didn't know what to talk about. My life as being, incarcerated, it's very mundane. So I tried to think about what could I talk about, what could I, fill the conversation up with. And I knew that she, because of the way she reached out to me, various things she had said in her letters, that she had an interest in crime or in serial killers or in a certain type, certain types of movies, that sort of area. So I simply, tried to keep her interested in the conversation, or tried to get, some sort of, laugh out of her or something like that, because I knew that, that's what she was interested in. ¿Le cree, Diego? No. Le voy a decir por qué. Pero voy a hacer un preámbulo. Claro. Que el problema que tenemos con este caso es que cuando se hizo esta última decisión de la Corte Suprema, se hizo retroactivo. Y entonces por eso es que le están haciendo o le van a hacer la revisión. Esta nueva revisión. Pero hay que mirar desde el principio
Ya a los 14 años, y era un muchacho bastante inteligente. Él ahora es un law clerk que, en la cárcel ayudando a otros. Un asistente legal. Asistente legal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda la evidencia que se hizo en su caso, y yo soy muy buen amigo de uno de los detectives de homicidio que estuvo en el caso. Se le encontró toda la clase de evidencia donde esto fue preplaneado, donde él tenía ya ese interés en información sobre asesinos a serie, incluyendo la lista de las personas que él iba a matar, incluyendo, desgraciadamente, su propia hermana, de lo cual salió en el juicio. Dicho sea de paso, ya que lo menciona, vamos a un pasaje cuando se habla de eso, cuando la fiscal le dice que debe pedirle disculpas a su hermana. Did you ever tell your sister Christina while she was on your list? No, we were told never to discuss the case. You never told her. I was following the advice of my attorney. How about you tell her now? She's sitting in court. I had I love you, and I had absolutely no intent to ever do anything to you. I was mad one day, and that's all it was. And I love you. And that was the same one day that you were mad with Jamie? Or the same one day that you were mad with Andre? That's the same bad one day? Repeat the question. You had a bad one day? ¿Le cree? No, tristemente este muchacho tuvo la oportunidad de enseñarnos que había cambiado, de que lo que pasó fue algo completamente fuera de su carácter, algo excepcional que nunca puede volver a pasar en su vida. Y es completamente al revés. Nos ha enseñado, porque nosotros tenemos la habilidad de ver las conversaciones que tienen las personas, las conversaciones con los abogados no, o conversaciones en persona, personales, no se pueden grabar. No se pueden grabar, pero las por teléfono ellos lo saben. Y nos ha enseñado, no una vez, no dos veces, no de vez en cuando, continuamente, que sigue con la misma fascinación de los asesinos en serie, de la violencia, música violenta, de esos comentarios. Bueno, el holocausto aquí debe haber pasado para que no tengamos la cadena perpetua. Este muchacho está completamente enfocado en sí mismo. La persona más importante para él es él, y eso es un peligro, porque cualquier persona de que se pone a su propio ser absolutamente antes de todos los demás, no importa si él está siendo agredido o algo, porque claro que cualquier persona en ciertas circunstancias se defiende, pero no, eso no es lo que estamos diciendo. Es él y él. Está no solamente igual, sino que peor de lo que parece que estaba en el momento que cometió su asesinato. Sí, esto desde el punto de vista forénsico es muy peligroso, porque yo recuerdo ir a una conferencia de patología sobre los asesinos de serie. Y se habló en tangente de que pues, el niño, por ejemplo, a los 6 o 7 años, que ya tiene básicamente su personalidad hecha, si esa es una personalidad con tendencia criminal, es muy difícil que cambie, ¿okay? De adulto, a menos que haya bastante intervención, no solamente de expertos, psicólogos y psiquiatras, familias, etc. Es decir, que si él a estas alturas, como dice la fiscal, a los 26 años de edad todavía está sujeto a estos problemas psíquicos, es muy difícil que él vaya a cambiar. Y si lo sueltan a los 25 años, que puede pasar, porque el juez puede decirle, bueno, te voy a dejar con la cadena perpetua, o puede decirle, no, 25 años y te damos parol. ¿Qué pasa de aquí a 12 años cuando ese muchacho salga y tenga todavía esto? Vamos a tener potencialmente un asesino a serie. Es lo que decía la fiscal en este caso, y pongo sobre la mesa algo de lo que es específico del caso. Hay una lista de potenciales víctimas. Ese no es el tipo de cosa que alguien que se enoja un día, como dice él, ¿no? Tuve un día en que me enojé, pero uno no se dedica a hacer una lista cuando está dominado por la furia. Puede ser lo de las puñaladas si hubiera sido una pelea, pero
lo llevó al baño a este pobre niño, básicamente lo atrajo a ejecutarlo. Ese es el desarrollo del caso. Absolutamente, y el grado de la violencia que usó fue algo incontrolable. Y él mismo, cuando estaba explicando sus acciones, explicaba de la curiosidad que él tenía para ver cómo se sentía, cómo esa experiencia pudiese ser en la realidad. Y a mí lo que más me preocupa es de que cuando oímos esas grabaciones, sigue con la misma fascinación. Él no ha cambiado. Y la manipulación. Sabemos de que en una de las llamadas estaba hablando y estaba comentándole a la muchacha con la que hablaba de que él no podía llorar y que la gente lo criticaba porque no había enseñado ningún despliegue emocional. Y ella le dice, bueno, figúrate, vas a tener que practicar. Y él le dice, sí, voy a tener que practicar. Entonces ahí lo vimos hoy en sus declaraciones llorando. Es capaz de manipular fácilmente. Ahora mismo cuando lo estábamos viendo, se emociona cuando le está hablando con su hermana, pero al segundo está completamente bien y hablando con la fiscal. Estas son características muy peligrosas y muy preocupantes. Como están las cosas, el proceso ahora se establece una fecha para revisar los datos y ahí se decide entonces... Eso es lo que estaban haciendo ahora. Exacto. Eso es exactamente lo que están haciendo ahora. Si el proceso es todas las personas que fueron sentenciadas antes del 1 de julio del año pasado, tienen 2 años para pedir el reviso. Entonces, si piden el reviso, legalmente se lo tienen que dar. No hay específicamente un tiempo en el que se tiene que dar, pero bueno, están siempre tratando de hacerlo en el próximo año, 2 años después de que la persona lo pide. Muchas veces son el mismo acusado el que pide más tiempo para preparar la presentación que le va a hacer a la corte. Pero esos repasos se hacen y entonces la corte decide si impone la misma sentencia o impone una sentencia menos. En un asesinato de primer grado, así como este, cuando la persona fue la que cometió el acto, no es alguien que estaba con otra persona que lo cometió, pero cuando fue la persona quien lo cometió, si la corte no impone cadena perpetua, tiene que imponer un mínimo de 40 años. Entonces a los 25 años después de cumplir 25 de esos 40 años, tiene la oportunidad de revisar. El esquema es un poco confuso. Si no fuiste la persona que cometiste el homicidio, el reviso es menos tiempo. Pero no es este caso. No es este caso. Este caso serían los 25. Cierro con algo apuntando a vuestros sentimientos. Le ha tocado como policía arrestar adolescentes que han cometido actos siniestros. Muchos. Hábleme de algún momento en que, me imagino, se despierta en una madrugada y piensa, caramba, cómo arruinó su vida fulanito, cómo se destruyó esto, cómo pudo haber sido. Siempre, al principio sí. Ya después de tantos años de ver estos casos, llega un momento que te pones, como se dice, con callos en el corazón. No puedes vivir pensando en esas cosas como un caso que yo traté de homicidio donde una jovencita le pusieron después que estaba muerta, le pusieron un puñal en la espalda. Que eso me afectó mucho porque dice, ¿por qué tuvieron que hacerlo ya a una persona que estaba muerta? Claro. Entonces, y otra cosa que quiero decir sobre este caso, sí. Cuidado, porque si sale en parol, la Florida no es un estado que se conoce mucho por ponerle mucho hincapié... Por lo riguroso de vigilar a alguien en libertad condicional. Tan peligroso como este. La fiscal, pero en este caso la dama, cuando le ha tocado participar de un caso en el que el veredicto es a favor de la fiscalía... y madre. Para mí, la parte de evaluar el caso y llevarlo a cabo en la corte no es difícil. Yo estoy en el 29 años de mi práctica, pero en el momento cuando tenemos que empezar a discutir qué sentencia es apropiada, qué número de años le hace sentir mejor a los padres de la víctima, o en verdad es suficiente para recompensar la pérdida de una vida, es casi imposible. Para mí eso es una de las cosas más difíciles que yo hago. Y sí, yo todavía pierdo mucho sueño sobre esas decisiones. Trato a veces de alejarlas, trato de enfocarme en el trabajo que tengo que hacer en el momento y tratar con eso cuando es absolutamente necesario. Les agradezco que compartan sus conocimientos y que abran su corazón aquí con nosotros. Muy, pero muy amables. Antes de irnos a un tema completamente diferente,